En este capítulo vamos a ver los bucles de enganche de fase y los sintetizadores de frecuencia. El índice de la presentación que vamos a hacer es el que se muestra en esta transparencia, en el que empezaremos con una introducción, luego veremos qué son los bucles de enganche de fase, luego veremos una modificación de un bucle de enganche de fase que son los sintetizadores de frecuencias que nos permite generar diferentes frecuencias y luego pasaremos a analizar cada uno de los componentes del sintetizador. Veremos un poquito por encima el VSO porque ya lo hemos explicado en otro capítulo. Y luego veremos los diferentes elementos que tiene un sintetizador, que son el detector de fases, el filtro, los divisores. Y luego por último veremos algunos ejemplos de circuitos que hemos desarrollado nosotros. ¿Para qué se usan los sintetizadores? Los sintetizadores se usan normalmente porque normalmente no se puede utilizar los VCO directamente para generar las señales del oscillador local, para, por ejemplo, hacer una down conversion, no se pueden usar de forma directa porque la frecuencia que generan los VCO tiene dos problemas. Primero, la frecuencia de salida no es muy estable, no está bien fijada, porque siempre hay una variación con respecto a la frecuencia que estábamos generando. Y luego además el ruido de fase que tenían los VSO era bastante elevado. Entonces lo que se suele hacer es meterlo dentro de un bucle de control que consiste en ser un sintetizador que lo que hace es estabilizar la frecuencia de salida, es decir, que la frecuencia de salida del oscilador local sea estable y además hacer que el ruido de fase sea menor. Además, también hacen otra cosa y es que en lugar de solamente generar una única frecuencia, podemos generar diferentes frecuencias y de esa manera podemos recoger diferentes canales de que le llega a nuestro receptor y bajarlos a banda base o en el caso de la up conversion, generar nuestro canal y subirlo a diferentes frecuencias. La filosofía que hay detrás de un bucle de enganche de fase es la siguiente. En principio, ya habíamos visto lo que era un VCO. Un VCO era un oscilador controlado por tensión que generaba una frecuencia de salida. Y además tenía un ruido de fase que lo hemos representado aquí en color rojo. ¿Cuáles eran los problemas que tenía este tipo de circuito? Como digo aquí, el ruido de fase es bastante elevado. Vemos que el ruido de fase es bastante elevado. Y que la estabilidad de la frecuencia es baja. Es decir, que esta frecuencia no está estable en este valor, sino que se mueve alrededor de este valor. Lo bueno que tenían los VSO es que podían oscilar a frecuencias bastante elevadas. Por otro lado, podríamos usar osciladores a cristal. Los osciladores a cristal de cuarzo o de cualquier otro material tienen la ventaja de que el ruido de fase es muchísimo menor. Lo pueden ver representado aquí en azul. ¿Vale? Y además su frecuencia es muy estable con respecto a diferentes factores, temperatura o lo que sea. El problema es que los cristales solo son capaces de llegar a unos pocos cientos de megahercios y no pueden llegar a frecuencias elevadas. Entonces, ¿qué se hace en un bucle de enganche de fase? O también llamado en inglés phase lock loop. Lo que hace un bucle de enganche fase es combinar la capacidad que tienen los osciladores controlados por tensión de trabajar a frecuencias altas junto con la estabilidad y la pureza de un cristal de cuarzo. Con lo cual tenemos una respuesta que es la combinación de estas dos respuestas, que es mucho más pura, como pueden ver aquí, y además la frecuencia de salida es más estable. Eso es lo que hace un bucle de enganche fase con una única frecuencia. ¿Qué es un sintetizador? Un circuito que es capaz de generar no solamente una frecuencia, sino diferentes frecuencias, para lo que decíamos antes, para poder canalizar los canales que estamos recibiendo o los que estamos transmitiendo.